No, sí puede ser, bueno, depende la dosis de estrógeno y progesterona. Hay unos anticonceptivos que son tienen muy altas dosis de estrógeno. Entonces, al irse depositando en la grasa, esto permite que al estar ahí, la paciente más que nada tenga un mayor depósito, bueno, que persista el depósito de la grasa en esa zona. Muchas veces son cuestiones de mental también, ¿no? De que, oye, si tú vas a usar un anticonceptivo, seguro que vas a engordar. No. La mayoría ahorita de los anticonceptivos, que son bifásicos, trifásicos, algunos son pura progesterona. Entonces, es muy difícil que ya con esas dosis que ya se están manejando con el índice de PER, que es el índice de porcentaje de seguridad, nos puedan decir si es, o sea, que nos podamos embarazar. Si se toma bien, adecuadamente a la hora, es muy difícil que las pacientes se puedan embarazar. Pero sí es más un mito, ¿eh? Ahora ya con los actuales, que son microdosis, ya es más un mito. Podría decirte que anteriormente sí, porque eran muchas dosis. El seguro manejaba unas dosis muy altas de anticonceptivos y eso producía que también, aparte la parte sedentaria, tenía que decir a la paciente que tiene que hacer su vida normal, ¿no? Pero la mental, algo mental es muy importante. No, con este voy a engordar y empiezan como a comer más, ¿no? También esa saciedad. Pero no, doctor, yo te diría que actualmente no. Y muchas gracias, doctora. Y de nada, doctor. Bueno, vamos a empezar. ¿Ya vieron la pantalla de menopausia? A mí no me parece. A mí tampoco. A mí tampoco, doctora. A ver. ¿Todos los demás sí? No, doctora. A mí tampoco me parece. No, doctora. Tampoco a mí. A mí tampoco, doctora. ¿A Naiden? A ver, vamos a volverla a cargar. Ok, vamos a volverla a cargar. A ver si ya. Me dicen cuando ya. Ya. Ya, doctora. Perfecto. Ya ¿Alguien falta? ¿Ya? Ok. Bueno, vamos a ver, la menopausia no es una enfermedad. Aquí es lo principal que tenemos que aprender, que no es una enfermedad, es un estado fisiológico de la mujer en el cual ya sabemos que por medio de la ovogénesis que se acaban los ovocitos primarios y por tal motivo ya no hay estímulo del ovario hormonalmente sanguíneo hacia la hipófisis, hipotálamo y por lo tanto FSH y LH no se están estimulando y esto hace que no haya una esteroidogénesis. ¿Esto qué quiere decir? Que haya formación de hormonas, estrógenos, progestágenos. Entonces, no es una enfermedad, es un proceso fisiológico de nuestra evolución en el transcurso de la vida de las mujeres. Vamos a ver entonces. Menopausia, su definición dice, griego pausis es el cese, y griego mens, mensualmente. El cese mensual se termina. Menopausia puede haber dos tipos, natural y la no natural. La natural es la que les estoy platicando, que no hay ovocitos, no hay secreción endógena de hormonas y por tal motivo se presenta la menopausia. Pero la menopausia no natural puede ser fisiológica, ahorita vamos a ver, patológica y quirúrgica, ¿no? Vamos a ver la definición, ahora sí, de menopausia. OMS dice que es el cese permanente en forma natural de la menstruación, en forma natural, resultante de la depresión, como habíamos dicho ya, de la actividad ovárica, y que esto para que yo le diga a una paciente que ya tiene o está en su menopausia, tiene que haber transcurrido 12 meses de ausencia de los ciclos menstruales. Si ya me dice, oiga, yo aquí en septiembre hasta este septiembre dejé de reglar, es una paciente que entró en la menopausia. Y es algo muy importante también que sepan, una paciente que tiene una menopausia, es decir, ¿cuándo dejó de reglar, señora? Pues en el 98 vamos a poner. Ok, pero fíjese que ahora en el año, que en este año 2020, bueno, a ver, 2018, en el 2018 dejé de reglar. Pero ¿qué cree, doctora? En el 2020 otra vez ya me regresó la regla.
Pues no. Si no hay ya ovocitos que estén estimulando el hipotálamo hipófisis, es muy importante que ustedes sepan que nosotros en ginecología, obstetricia, ginecología, decimos que es un cáncer un cáncer cervicouterino hasta no demostrar lo contrario. Un cáncer de endometrio también puede ser. Los pacientes que después de la menopausia, después de 12 meses, vuelve a presentarse un sangrado, manchado, lo que ustedes quieran, ya no es normal. Bien, vamos a continuar. Las causas pueden ser fisiológicas y patológicas. Vamos a ver entonces, inicia aproximadamente entre los 45 a 55 años en un promedio de 51 años. Es decir, que a los 45 años puede empezar a tener algunas alteraciones, pero a los 51 años ya se me declara mi menopausia, que es la ausencia del sangrado durante 12 meses, ¿no? Bien, vamos a ver. Aquí estamos viendo las diferentes edades. Bueno, morfológicamente. Definición de climaterio, porque muchas veces piensan, la menopausia es el climaterio. No, climaterio es el periodo de transición de un estado reproductivo a uno no reproductivo. Fíjense bien, en griego dice cumbre, como climaterio, escalafón, terminación del ascenso e inicio del descenso. Es como el clímax de algo y empieza entonces el descenso. Eso se le llama climaterio. ¿Y a qué le decimos a las pacientes cuando están en un estado climatérico? Bueno, es un estado de transición de la etapa reproductiva, como vimos, a la no reproductiva, dando manifestaciones clínicas llamado síndrome climatérico. Ahorita lo vamos a ver. El signos y síntomas nos los van a dar de acuerdo a la intensidad de déficit hormonal, y esto va a repercutir en el aparato genital, en el aparato óseo, mioarticular y cardiovascular y sistema nervioso. Empieza a haber un déficit ya de todo este tejido, ahorita vamos a ver los cambios que producen, pero estas hormonas que alguna vez en la mujer nos prepararon para ya estar en una etapa de actividad sexual y de actividad reproductiva, al no haber hormona, todo esto tiene una regresión, vamos a decirlo así, y esto causa signos y síntomas en la paciente, en nuestra paciente climatérica. Comprende 3 etapas, vamos a ver. Esto es lo que yo quería que vieran. Climaterio quiere decir que es premenopausia, menopausia y posmenopausia. Abarca estas 3 etapas. Ahorita vamos a ver por qué. La premenopausia, nosotros decimos que es una paciente que como habíamos dicho, inicia a los 45 años más o menos, empieza con las alteraciones del ciclo, ¿no? Que no menstruó 1 mes, 2 meses, o dejo 3 meses y vuelvo a arreglar. Eso es una paciente que está en la perimenopausia y puede tener síntomas o no síntomas, pero ya estamos teniendo una paciente en la premenopausia. ¿Qué quiere decir esto? Pues sí podemos dar cuenta con un perfil hormonal, pero bueno, eso ya lo van a ver en ginecología. Después, ¿qué pasa? Como vimos aquí, la menopausia, que ya dijimos que la paciente entonces si ya presenta, ¿sabe qué, doctor? Ya estoy sin menstruar. Estamos hablando entre los 50 y 51 años. Ya la paciente deja de menstruar. Después de 1 año que pasa, entonces ya podemos llamarle de ahí en adelante, si nosotros les decimos como 10 años o 15, es la posmenopausia, que es una paciente en la cual tenemos que cuidar su estado óseo porque nos va a dar osteoporosis, porque no hay hormona, no hay fijación de calcio en el hueso por el estrógeno, por vitamina D, pues que lo fija al hueso. El tejido magro, que es el músculo, empieza a disminuir de volumen, la piel son cambios, en la vagina cambio epitelial, se adelgaza. Todo esto va ocurriendo en la posmenopausia, que son algunos muy prontos y otros son a largo plazo. Entonces, ya entendemos que climaterio, recuerden que la premenopausia son pacientes que todavía menstruan, pero ya tienen síntomas. Inclusive algunas pueden tener o no tenerlo, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles son. Menopausia deja de reglar ya durante 1 año y después de ese año ya podemos llamar posmenopausia. Le decimos a la paciente que aproximadamente son del tiempo que ha dejado de reglar, ya el año, 5 a 10 años aproximadamente, para que ustedes sepan. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Cómo se clasifica la menopausia? Pues bueno, la menopausia se puede clasificar espontánea o artificial, precoz y tardía. Esto está en cuanto a la parte fisiológica, quirúrgica, a la edad, que sea precoz o tardía. Espontánea
producida por el cese, ya vamos a, como dijimos, fisiológico de la función ovárica que ocurre a partir de los 45 y 50 años. Artificial es causada por una extirpación quirúrgica, poliquimioterapia, que hace que los ovarios se atrofien, o radioterapia también. Precoz, estamos hablando de que hay una insuficiencia ovárica primaria a los 5 años previos de la edad considerada. ¿Qué quiere decir esto? Que a los 35 años mi paciente empieza a tener algunos síntomas de la menopausia y, bueno, algo está pasando, no es normal, ¿no? Tenemos que ver qué está pasando en la función ovárica, hipotálamo, hipófisis. Y ya una menopausia precoz, estamos hablando que 5 años posteriores a la edad que nosotros estamos pensando. A los 51 años ya una paciente ya debe de estar en su menopausia. ¿Qué quiere decir esto? Que a los 52, si la paciente no está en la menopausia, que todavía tiene alteraciones, ahí podemos dar un rango, ¿no? Pero sí, ya si dices, mi paciente tiene 60 años y sigue menstruando, o sea, ya eso no es normal. Sabemos que ya nuestros ovocitos para ese tiempo se acabaron. Factores que modifican la menopausia, pues bueno, genéticos, como madres a hijas, ¿no? Si entre más temprano empiezas, más temprano terminas. Climatológico, esto está en condición a los ovocitos con los que nacemos, por supuesto. Climatológicos, tardía en clima cálido. Sabemos que la presión atmosférica, la parte de calor, las costas, es más tardía la parte del climaterio o la menopausia. Estado civil, soltera, se les adelanta más rápidamente. Factores socioeconómicos. ¿Por qué creen que en el estado civil soltera? ¿Alguien me quiere decir por qué piensa? Por la actividad sexual que haya tenido. Pero se adelanta la menopausia, ¿por qué? Puede ser porque no hay Porque, una fecundación de... La depresión. A ver, no hay fecundación, pero eso que tiene que interviene. porque no hay actividad sexual. No. Soltera, pero no dice sin actividad o sin... Doctora, Al no haber fecundación, tal vez Por la, no. por la Sería estimulación por- hormonal. Ajá, ¿escucho? a ver, más o menos tengo una idea, pero siento ver, que está un poquito ella loca. Es porque no tiene los embarazos, ahí ya Ajá. son casi, ya ahí son casi 10 meses de los cuales no tiene su menstruación. Ya sería un Que año. no, Y si, no, pero... y si, Ajá. y si no los tiene, pues es un año menos. Bueno, casi un año, pues. No, fíjense bien. Habíamos comentado que cada ciclo menstrual, ¿qué pasaba? Ahí podríamos decir estado civil soltera y sin hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque cada ciclo menstrual, ¿cuántos ovocitos tienen que madurar? ¿De 15 a 25? Pues se Ah. supone que se madura uno, pero se empiezan a desarrollar como tal, como 15, ¿no? Exacto. Empiezan a Pero aquí estimularse. solamente uno se madura. Unos de 15 a 20, otros de 20 a 25. Entonces, en las mujeres solteras, vamos a decir que a lo mejor probablemente ahí es como que muy ambiguo, ¿no? Porque ahí, oye, pues ¿qué toma anticonceptivos? ¿No tiene hijos o qué? ¿O no tiene vida sexual? Bueno, estamos pensando que una soltera, pues bueno, a lo mejor sí tenga vida sexual, pero pues se cuida, o alguna manera que todos no tiene hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces durante toda su vida se están, ¿qué? Gastando más ovocitos primarios. Exactamente. Entonces va en relación a eso. Esto. Entonces vamos a ir así como que lo que no entiendan me dicen o lo que no quede claro, ¿no? Porque así estado civil soltera. Y así, si yo les digo soltera, ¿pero por qué? Tenemos que pensar. Factor socioeconómico. Pobre se adelanta se adelanta su presentación de la menopausia. ¿Por qué creen? Desnutrición. Exactamente. Normalmente en poblaciones desnutridas se ha visto que la degeneración ovárica es más temprana. La paridad multíparas se presentan en la fase tardía, por lo que les decía que al estar embarazada, ¿qué sucede con los ovocitos primarios que están en el ovario? Pues no se están estimulando, de tal manera que por eso a veces cuando las mujeres tienen muchos hijos, o sea, tienen su menopausia un poquito mejor porque no están gastando sus ovocitos. Los que usan anticonceptivos también pues los adelantan. Recuerden que los anticonceptivos hacen que los
óvulos no se estimulen y se van atrofiando, de tal manera que el ovario probablemente pueda atrofiarse más tempranamente y eso hace que se produzca la menopausia. Fumar, una hipoxia generalizada pudiera también hacer que se hace más viejito el ovario pronto. Otros, por ejemplo, se refieren en la literatura a vegetarianos que porque no comen mucho colesterol, por ejemplo, toman mucho colesterol animal. La OTB, a veces ligamos alguna irrigación que va de la ovárica a la tuba y puede hacer que el ovario pueda y tener una atrofia. Y la histerectomía también. La irrigación, al no llegar, se atrofia el ovario. Bien, vamos a continuar. Síndrome climatérico. ¿Qué es el síndrome climatérico? Bueno, vamos a ver que hay leve, moderado y severo. Este es un déficit de estrógeno. Puede ser corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo vemos alteraciones como sofocos, que las mamás las dicen, las abuelitas, los que sean más jóvenes, sofocos, ay, siempre andan con el abanico, ¿no? Sudores, siempre está sudando cuando todos tienen frío. Palpitaciones, siente mucha en el pecho, como angustia. Parestesias, como que se le entumen los brazos. Puede tener náuseas o no y cefaleas, el dolor de cabeza. Ya ven que está mucho eso de que, ay, no quieres tener vida sexual, ay, es que me duele la cabeza, ¿no? Bueno, también por ahí va la situación. De las hormonas bajan. Vamos a ver alteraciones a mediano plazo, que es cuando ya la hormona inmediatamente que causó estos síntomas, vamos a decir, más presentes de la sofocación, al ser a mediano plazo, que ya nuestro cuerpo está respondiendo a esa celularidad regenerada y ya no tiene estímulo hormonal, empieza a haber esto que estamos viendo, atrofia genital, los genitales empiezan a ser más pequeñitos, hay sequedad vaginal, las glándulas ya no empiezan a tener acción por estrógeno, dolor a la relación sexual llamado dispareunia, prurito genital, comezón porque cambia el pH y empieza a haber infecciones vaginales, prolapso genital, los músculos de la vagina empiezan a hacerse más débiles y pueden prolapsarse. Puede inclusive tener un prolapso uterino, descender el útero como tal, en mujeres multíparas, por ejemplo, ya esos músculos están tan debilitados que puede descender el útero. Cistocele es el descenso de la pared entre la vagina y la vejiga, y el rectocele el descenso de la pared entre el recto y la vagina. Va a haber incontinencia urinaria, puede ser de esfuerzo o no esfuerzo, pero tienen salida de orina. Hay atrofia del epitelio urinario, de la uretra, empieza a vertirse. Tenesmo vesical, retienen orina por lo mismo del cistocele. Poliaquiuria, quieren ir cada momento, por lo mismo. Disuria, ardor o dolor por infecciones frecuentes de la misma. Y atrofia cutánea, porque ya no hay estrógeno, ya la piel se nos empieza a hacer más arrugadita, ya más reseca. Y aquí lo estamos viendo. Esto que estamos viendo aquí es un cistocele. Es el descenso de la pared entre la vagina y lo que es la vejiga. La musculatura se afloja. Bien, vemos aquí una prolapso uterino. Vean, aquí está el cuello. Y esto, pues, está lacerado, por lo mismo de que la señora debe ser ya una señora de edad, la cual, porque ya vemos que también casi no tiene vello púbico, pero vean cómo está lacerado. ¿Por qué? Porque, pues, esto ya no se puede, la señora no se lo puede meter. Esto sí, a lo mejor lo empuja con el dedo, pero esto ya no, eso ya tiene que operarse en nuestra pacientita. Vean, la piel se hace ya muy reseca, infecciones vaginales, eso es un espejo vaginal, y estamos viendo un cuello que inclusive ni vemos el orificio externo porque hay una buena cantidad de infección. En este caso, diría yo, es una Candida albicans. Y dispareunia. Puse como tal para que vean que, bueno, no está viejita, pero el dolor. Las mujeres refieren dolor a la relación sexual, que ahora muchas hay que explicarle a los esposos que no es que no, ya no me quiere, ya no quiere tener vida sexual conmigo, siempre dicen eso en la consulta, ¿no? La pareja. No, hay que explicarles que todo lo que está sucediendo es algo normal y claro que hay un tratamiento, ¿no? Óvulos con estrógeno para que engrose la mucosa y cosas así. Bien, y vemos aquí que las pacientes de incontinencia urinaria, ya lo han visto en la tele, que las pantaletas, pues los calzones de mujer para cuando tengan incontinencia urinaria. A largo plazo, vamos a ver ahora sí ciertas alteraciones que estamos diciendo que a largo plazo sería ya en la posmenopausia, estamos hablando de los 60 años aproximadamente. Alteraciones cardiovasculares, riesgo de trombosis, arteriosclerosis, hay una
manifestación de disminución de los ácidos grasos altos, que son los buenos, y aumentan los dañinos, que son los bajos, elevación de la tensión arterial, dando una hipertensión, y puede haber enfermedad coronaria. Alteraciones esqueléticas son las que más tenemos que proteger en nuestras pacientes. Osteoporosis con fracturas, se cae o se llega a pegar y se fractura el radiocúbito, la cadera, ¿no? El hombro. Artrosis, artropatías, ya duelen las rodillas, ya nos duele la columna. Trastornos de la conciencia y de la mente también. Se nos empiezan a olvidar las cosas, ¿no? ¿Dónde lo dejé? El sistema neurológico. Vemos aquí nuestro hueso normal y nuestro hueso con osteoporosis. Si no vigilamos a nuestras pacientitas desde la premenopausia, así vamos a encontrar estos huesos con una osteoporosis importante. ¿Qué es lo más frecuente? Fractura de radiocúbito, fractura de cuerpos vertebrales, fractura de cadera. Todos hemos tenido o escuchado, ¿no? Se cayó la abuelita y se cayó y se fracturó la cadera. Pues sí, porque no fue atendida adecuadamente, para que pues su osteoporosis no sea tan severa. Y vemos que la columna empieza a tener una artrosis, empieza a degenerar, nos empezamos a hacer jorobaditas, los espacios intervertebrales se disminuyen, empezamos a tener un mayor grasa abdominal, como lo pueden ver. Si han oído el comercial de que si tu cintura mide más de 100 en la mujer y 110 en el hombre, pues tienes que ir al seguro. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que tus fosfolípidos de baja densidad, los malos, estén aumentando. Y sabemos que el colesterol es utilizado para formar estrógeno, progesterona, esteroidogénesis, por lo cual, si ya no tenemos que formar hormona, porque no hay estímulo hipotálamo hipófisis, ese colesterol se va acumulando en lo que es el abdomen, el epiplón. Por eso nos hacemos más gorditas y por eso también muchas hacen ejercicio. Ya no es lo mismo bajar a los 30 años de peso que a los 60, 50 años de peso, ¿no? O al hacer ejercicio. Enfermedades cardiovasculares, hay aterosclerosis, acúmulo de placas aterogénicas en el endotelio de los vasos, que eso nos puede dar una disminución en la irrigación a nivel del sistema nervioso central y pues a los infartos cerebrales, infartos coronarias, ¿no? Y vemos también que hay un déficit en los miembros, empieza a hacerse varicoso, el endotelio empieza a disminuir y hay insuficiencia venosa periférica. ¿Cómo diagnosticamos? Es un fenómeno normal, gradual y brusco. El gradual es el natural y el brusco es artificial. Aquí vemos que la FSH se aumenta y el LH porque no hay estrógeno y progesterona que me lo estén controlando. Pero en la artificial van a empezar a estimularse o disminuir, perdón, los estrógenos, disminuyen las endorfinas, la adrenalina, la noradrenalina. Todo esto disminuye, empieza a haber alteraciones bruscas en nuestras pacientes. Vamos a ver rápidamente el tratamiento. Es higiénico dietético, acuérdense, dieta a los pacientes, ricos en soya, vegetales, ejercicio, siempre hacer que nosotras las mujeres hagamos ejercicio, porque empieza a haber ansiedad, palpitaciones, dolores musculares, y esto mejora la acción vascular. Terapia hormonal de reemplazo. Esto va a estar supeditado de acuerdo si ha tenido, como los anticonceptivos, si ha tenido la paciente antecedentes de trombosis, enfermedades coronarias, cáncer, pues se le podría dar a la paciente. Si no, entonces podemos dar alternativo, que es no hormonal, que pues sería la paciente con psicoterapia, con el psicólogo, terapia floral, acupuntura, yoga, lo que ustedes le pueden ofrecer a su paciente es importante. La dieta la estamos viendo, el ejercicio con las señoras ahí, sería bueno el ejercicio en conjunto, siempre es muy bueno porque eso estimula a que sean sociables, quitan la depresión, se estimulan la acupuntura y el tratamiento hormonal de reemplazo, la dieta, vean. Vamos, en la consulta médica siempre vamos a ver a nuestra paciente en la menopausia, siempre vamos a revisarle las mamas, hacer un Papá Nicolau, ver que si tiene algún problema como vimos ahí en la vulva o la vagina, medir el índice de masa corporal, tomar la presión, valorar el síndrome climatérico, si está en la premenopausia, menopausia, posmenopausia,
valorar si ahí está bien, no hay trastornos de conciencia, un ultrasonido pélvico y valorar su salud sexual, cómo va en su vida sexual. A veces nos vamos mucho al tratamiento, no, le vamos a dar y ya. A veces es importante que ellas, vamos, no es que no deseen tener vida sexual, quieren tener, pero les duele. Y estoy seguro que a los hombres igual, si tuvieran una lesión en el pene, pues seguro que no van a querer tener una relación sexual. Entonces, es importante platicarlo. A veces las pacientes ya más grandes no nos quieren decir, pero nosotros podemos investigar y decirle que pues tiene que tener una salud sexual. Bien, aquí, ¿cómo lo voy a hacer? Pues bueno, le hago una mastografía, un papanicolau y una densitometría ósea. En perfil de lípidos, unos estudios de laboratorio, biometría hemática completa, examen de orina o química sanguínea y un perfil hormonal. Ese es el que nos va a determinar específicamente qué tanto está la hormona, qué tanto está estrógeno, progesterona y también nos va a decir la prolactina y testosterona. Y pues bueno, aquí ya vamos a acabar. Menopausia entonces no es el fin del mundo, no es el fin del mundo, porque muchas mujeres lo piensan así, inclusive han llegado pacientes a mi consulta como ginecóloga, en las cuales las llevan sus hijas y les dicen que se sienten tan mal que quieren suicidarse, así se los digo, suicidarse por esa angustia que les da al no tener un estímulo de la noradrenalina, las endorfinas y todo esto. Entonces la menopausia, cada mujer es un mundo, eso es muy importante, o sea, hay que individualizar a la paciente qué problemas. Hay mujeres que dicen, yo no sentí nada, sentí un día bochornos y al otro día no me pasó nada, y así hasta que está viejita. Pero hay otras que van en realidad con tantos trastornos. Tenemos que ver su vida sexual, como les decía. A veces nosotros ustedes como jóvenes, o cuando estamos jóvenes, no pensamos que nuestros papás siguen teniendo una vida sexual activa, ¿cierto o no? Y nuestros abuelitos, a lo mejor si no están tan abuelitos, 60 años, 65, van a seguir teniendo una actividad sexual activa. Pues bueno, que la tengan de la mejor manera, eso es muy importante para que se encuentren pues totalmente felices, ¿no? Y pues así queremos ver a nuestras abuelitas. O nosotras, las de edad que hay en la menopausia, queremos vernos contentas, con una calidad de vida, libres, que no es una enfermedad y que nos apoye la familia. La familia es muy importante porque ahí es en la familia donde más le dicen a nuestras pacientes o nos dicen, ya estás menopáusica. Menopáusica quiere decir como algo, como una ofensa en el cual ya no sirves o estás muy chocosa, cambias de humor, por supuesto, en un momento estás contenta y en uno estás triste. Entonces, el apoyo familiar con su apoyo médico va a ser lo más importante en la menopausia o la paciente climatérica. Y aquí terminamos la ponencia. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Doctora, yo tengo una. Sí. Dígame. Yo tengo entendido que las pacientes con cáncer, cuando les dan las quimioterapias, se les va la menstruación, ¿no? Sí, precisamente por el mismo deterioro, ya ves que habíamos dicho ahí de la quimio o radioterapia. Sí. Así es, sí, Sí. porque empieza a haber una pequeña terapia, así como la quimio y la radio mata células buenas, vamos a decir las células normales, que no están en neoplasia, también mata células normales, entonces sí pueden presentar no menstruación, amenorrea secundaria. ¿Y esta puede regresar ya que termina el tratamiento o ya no? Sí, pueden regresar, porque no se, va a ser también de dónde están dándole la quimio y la radioterapia, eso es muy importante. Porque si le están dando una quimioterapia, por ejemplo, voy a explicarte, de un adenocarcinoma, el adenocarcinoma es el engrosamiento del endometrio con una hiperplasia y se hace maligna. Entonces, si están dándole una radioterapia en el útero, a nivel abdominal, seguro que ya no va a menstruar, por supuesto. Así. Gracias, doctora. No, de qué, al contrario. Bueno, aquí terminamos. Ajá, dígame. Una pregunta, una mujer que, por ejemplo, ya tenga antes problemas, por ejemplo, de la presión arterial, ¿esos podrían agravarse cuando llegue la menopausia o cualquier otro tipo de enfermedad?
¿sí? Se agravan y hasta llegar a una enfermedad coronaria. Por eso es muy importante que lleven tratamiento y son pacientes que hay que valorar el tratamiento hormonal de reemplazo. Algunas pacientes, por ejemplo, con hipertensión o con diabetes mejoran con tratamiento hormonal de reemplazo a mínimas dosis. Y también quiero que sepan que hay tratamiento para pacientes premenopáusicas y tratamiento para la posmenopáusica. ¿Qué quiere decir esto? Que hay tratamiento para las que reglan todavía y para las que no reglan. Porque tú no puedes dar un tratamiento hormonal a una paciente que ya no regla y hacerla arreglar. Ya no, eso ya no. Podemos sí darle un tratamiento que cambian las dosis para que la paciente tenga un suministro hormonal a niveles, pero no va a desarrollar endometrio. En cambio, en la otra sí, la puedes controlar también, pero también va a seguir teniendo su menstruación. Así es. Y doctora, una pregunta más. Sí. ¿Los quistes ováricos podrían llegar a ocasionar una menopausia temprana? Los quistes ováricos, no. La poliquistosis ovárica en sí, el diagnóstico, no. Lo que puede llegar a hacer es que como no hay un estímulo, bueno, hay un estímulo de muchos folículos, pero no se rompen y eso hace que se acumulen los folículos y se llama poliquistosis ovárica. No ovula la paciente y no se embaraza, pero no llega a hacer una menopausia ni nada de esto, no. Ok, gracias, doctor. Muy bien. Bueno, entonces, pues empezamos la presentación, si quieren, de mitosis, meiosis, y si quieren... Ya, doctora, ya voy a presentar. ¿Vale? Ok, Alan, ¿es el primero? Sí, bueno, somos el equipo número 1. Ajá, pero ¿quién empieza primero? Manuel. Villanueva, Manuel. ¿Cómo se apellida? Villanueva. Ensaldo. Villanueva, Osvaldo, Emanuel. Muy bien, Emanuel. Primero, si me quiere decir sus preguntas para yo hacerle preguntas a sus compañeros. Yo digo quién. No escuché. La primera pregunta, ¿cuál es? Para que yo diga quién va a contestar. De las Sí. ¿Cuál es la diferencia entre de las células hijas que se dan en los dos procesos de mitosis y meiosis? ¿Mande? Cancela, ese es tuyo. Yo lo tengo apagado. Doctora, tiene apagado su micrófono, doctora. Ay, ¿quién? Ania. Alan, ¿Ya? para el ¿Ya se ve la pantalla? Ania, no, todavía no. Jania, la pregunta, ¿me puedes decir la respuesta a la pregunta? Jania. Sí, doctora. Si no me contestan, les voy a poner H. Estoy presente, doctora. Contésteme la pregunta, por favor, que hizo el doctor Emanuel. ¿Me la puede repetir, por favor? Es que se está cortando. A ver, Emanuel, otra vez. Se está cortando el audio. ¿Cuál es la diferencia del resultado de las células hijas en el proceso de mitosis y meiosis? Una diferencia importante en la mitosis es que el proceso de división da dos células hijas genéticamente idénticas y en cambio en la meiosis da 4 células hijas pero genéticamente diferentes. La célula de origen, ¿qué características tiene de las dos? En que la mitosis es en células somáticas y en la meiosis son células sexuales. Sí, y la otra característica es que son diploides, las dos. Ajá, que son diploides. Y sus hijas son haploides, pero en la mitosis son genéticamente idénticas y en la meiosis son genéticamente diferentes. Exacto, muy bien. Bien. A ver la siguiente pregunta, Alan. No, perdón, Manuel. Sí, la siguiente pregunta es ¿en cuántas etapas se divide el proceso de la mitosis? A ver, Enrique Sánchez.
Enrique Sánchez. ¿No está? ¿Enrique no está? Sí, ya le contestó en el chat. Ah, perdón. Ajá. A ver, déjame abrirlo. Es que lo tengo. Que lo va a reiniciar. Ok, Enrique Sánchez, que no. A ver, ¿quién quiere contestar? Yo, doctora, Yo, Pérez Morales. Pérez Morales. A ver, Miguel Ángel Mendiola fue el primero que me dijo. A ver, Miguel Ángel. Bueno, son 4 fases. La primera es la profase, metafase, anafase y telofase. Y a diferencia de la mitosis, la meiosis son 4 fases, pero se va a hacer 2 veces, que es la meiosis 1 y la meiosis 2. Y que hay un evento muy importante en la meiosis que no hay en la mitosis. ¿Cuál es? El crossing over, doctora. La recombinación. Así es, Perla, sí, exactamente. Aparte hay la recombinación que no existe, por supuesto, en la mitosis. Ok, entonces Perla, Jania y Enrique y Miguel Mendoza. Ah, Enrique no, Miguel tuvieron su participación. Ok, vamos a ver entonces la presentación. Doctora, ¿sí se ve se ve nada más en chiquitita en su no se ve en toda la pantalla. Voy a dejar de compartir, ¿vale? Y voy a volver a compartir. Vuélvala a poner. ¿Usted es el que la va a ir controlando, Alan? Sí. Ok. No, pero es de retardo. ¿Por qué? ¿Dónde está la pintura para la comida? Ah. Dime, ¿Dónde entra hacia la izquierda donde están las sopas? Aquí atrás. Es un cuadrito de McCormick. Ya está. ¿Ya se ve? Ya, doctora. Ok, aguántame tantito, Alan, 2 minutitos, perdón. Sí, está bien. ¿Bueno? ¿Mi combo no dispone? Sí. ¿Qué les voy a decir? Déjate hacer. Sí, dime qué le voy a decir porque... ¿Cómo que qué les vas a decir? Pues no. Yo la verdad a mí ya se me ha olvidado todo esto, ¿no? Está todo bien prendido. Alan, ¿Qué? ¿cuánto tarda tu expo? No sé, siento que sí nos vamos a llevar como... Ah, sí, Como 20 una hora. minutos. Sí, ya te escuchas. Muy bien. Ok. Sí, doctora, voy a presentar. Mi nombre es Villanueva Ensaldo Manuel. Vamos a comenzar con el tema de mitosis. Dice que la mitosis es un proceso por el cual se va a dividir una célula madre para dar así a 2 células hijas, con el resultado o con la característica de que estas 2 células hijas van a tener el mismo contenido genético de la célula madre. Las células, esta división va a estar presente únicamente en las células somáticas del organismo y dice que estas células somáticas van a ser una célula diploide que van a dar a otras 2 células hijas que también van a ser diploides. Esta división mitótica va a estar involucrada en el crecimiento y la reparación de los tejidos, además de que en cada célula van a existir, bueno, en las células del humano van a existir 44 autosomas y 2 heterocromosomas que van a ser XX o XY dependiendo el sexo. Estos heterocromosomas también se le pueden llamar cromosomas sexuales. La importancia de este proceso de la mitosis es permitir la continuidad genética en tanto como en calidad y en cantidad, y también el tipo de cromosomas que se encuentran en todas las células.
Esta importancia va a determinar que todas las células del organismo tengan la misma cantidad y calidad de la información genética que de su célula madre. La división mitótica va a implicar una división nuclear y una división citoplasmática. La división nuclear también se le puede llamar cariocinesis o se le llama cariocinesis, y la división citoplasmática citocinesis. La cariocinesis se va a presentar en las cuatro etapas, que según en el libro de Arteaga menciona que son 4, con una etapa añadida, y en el libro de Lachman dice que son 5. Por eso puse 5, ¿sí? Sí, está bien. La cariocinesis, como les comentaba, se va a presentar en estas 4 o 5 etapas, y la citocinesis solo en una, que va a ser en la última, en la telofase. Así es. Bueno, vamos a comenzar con la primera etapa, que es la profase. Antes de iniciar la división mitótica, la célula va a empezar a duplicar su material genético, su ADN. Esto lo que nos va a llevar es que va a ser como el estímulo para poder iniciar el proceso mitótico. Vamos a comenzar con la profase. Aquí en la profase se van a empezar a enrollar, a concentrar y a condensar los cromosomas. Después, como sabemos que se empieza a duplicar el material genético, vamos a tener dos subunidades paralelas llamadas cromátidas o cromátides hermanas, las cuales también se van a enrollar, concentrar y condensar. Estas cromátides, como les dije que se iba a replicar, se van a asimilar paso por paso y punto por punto para que sean copias idénticas del ADN original. También, cuando se inicia la profase, van a aparecer los dos centrosomas para la duplicación de los centriolos. Los centrosomas se van a ubicar en el, ¿cómo se llama? Se van a ubicar en el citoplasma, perdón, en el citoplasma que va a bordear el núcleo. Aquí, las cromatidas, como van a ser dos copias paralelas de ADN, se van a ir condensando y concentrando paralelamente, y se van a encontrar unidas en un punto específico que se va a llamar centrómero. En la figura de abajo podemos observar en la figura de arriba, perdón, encontramos dos subunidades o dos cadenas paralelas con un puntito. Más o menos eso lo que quiere representar es el centrómero. Centrómero, Alan, que Alan lo vaya señalando, pues, para que veamos. Es que, ya, aquí. Ajá. Este es el centrómero. Aquí podemos encontrar las dos unidades paralelas que ya se van a llamar cromatidas o cromatides hermanas. Bueno, en este centrómero, alrededor lo va a recubrir una capa llamada cinetocoro, que ahorita el cinetocoro, su importancia es la unión a los microtúbulos del uso mitótico. Así es. Ajá, aquí también se va a desarrollar. Están a un ladito del centrómero. Leía que lo rodeaba, que lo encapsulaba. Lo encapsulaba, sí, porque hace uniones para posteriormente poder separarlo. Por medio de esas uniones se separa el centrómero en dos para que a cada quien le dé su centrómero. Sí, bueno, en toda esta fase o etapa de la profase, las cromatides o los cromosomas se siguen condensando, acortando y engrosando para reducir el tamaño. Y también en este proceso se empieza a degradar la cubierta nuclear o la pared nuclear para poder así proseguir con las siguientes etapas y facilitar. Aquí en esta etapa, en la prometafase, es lo que les comentaba. En el libro de Arteaga dice que es una etapa añadida o subetapa, y en el ACMA, pues, yo lo entendí que la tiene como una etapa.
Aquí dice que los cromosomas, la característica es que ya se pueden identificar. ¿Por qué? Porque ya están concentrados o van dirigidos a una zona específica. Esta zona específica va a ser la zona ecuatorial. Ajá. Por eso dice que ya se pueden identificar. Sí. Aquí los cromosomas terminan de condensarse y de enrollarse y a través de la interacción con los microtúbulos se van a unir a estos y se van a dirigir hacia la zona ecuatorial, que va a ser una línea imaginaria justo en el centro de la célula o del núcleo. Del núcleo celular. Sí, lo que sucede es que la prometafase la pone como tal, Lachmann, porque recuerda que hay una fase S de la profase, en la cual es la síntesis o la replicación, lo que hace el ciclo celular en G2, que es la síntesis o la replicación de todo ese genoma que lleva el cromosoma. Es por eso Lachmann dice que sí la hay y Arteaga dice que no, pero bueno. Bueno, otra de sus características es que aquí los cromosomas se empiezan a mover de manera caótica para permitir el paso y la llegada a esta zona ecuatorial. Así es. Vamos a pasar con la siguiente fase, con la tercera, que es la metafase. La metafase, encontramos que aquí ya los cromosomas están alineados en la zona ecuatorial, como podemos observar aquí, a través de la unión de los microtúbulos. Estas cositas son los microtúbulos que van a hacer el uso mitótico. Ajá. Sería bueno, esta región, esta estructura va a ser el uso mitótico. Ajá. Las cromatidas o las cromatides hermanas van a tener que estar ancladas, unidas con lo que es el citocoro, que recordamos que es lo que cubre al centrómero. Cinetocoro. Cinetocoro, ajá. Este cinetocoro va a estar anclada a lo que es un microtúbulo del uso mitótico, lo cual va a tener una fijación o que ésta se encuentre fija en la zona ecuatorial. Y esta unión debe de estar dada por los dos polos opuestos del uso mitótico, para que después haya una división correcta de las cromatidas o cromatides. Sí. Ajá. Nos encontramos que aquí el principal objetivo es que a través de esta fijación de los microtúbulos de opuestos que se encuentran en los polos, va a haber una separación correcta de las cromatides hermanas para facilitar la siguiente etapa. Vamos a encontrar con la etapa de la anafase. Aquí encontramos que ya no se van a llamar cromatides hermanas y ya se van a llamar cromosomas. ¿Por qué? Ya se empiezan a dividir, ya se empiezan a separar de ese centrómero y van a empezar a formar lo que son los cromosomas de otra nueva célula. Las cromatides hermanas empiezan el proceso de separación gracias al acortamiento de las fibras de los microtúbulos y además de las fibras cromosómicas. Encontramos que en este uso mitótico existen 3 diferentes fibras: las fibras astrales, las fibras polares y las que son estas fibras cromosómicas. Y gracias a estas, gracias a su acortamiento, podemos o pueden las cromatides poderse separar de su centrómero con su cromatida hermana. Empiezan, gracias al acortamiento de los microtúbulos, la migración hacia los polos distintos o polos opuestos del uso mitótico. Es por eso que es de gran importancia que cada uso mitótico de polo opuesto se adhiera al cinetocoro para poder así que un cromosoma se dirija a un polo y la otra mitad, bueno, el otro cromosoma se dirija hacia el otro polo opuesto. Y poder contar así con la misma información genética. Así es. ¿Mande? Sí. Es aquí donde ocurre lo que llamamos nosotros lo de la trisomía o no disyunción.
que un cromosoma más se va hacia el polo opuesto y quedan 3 cromosomas en una sola célula. ¿Sí? Bueno, dígame, síganme. Por último, encontramos lo que es la telofase. La telofase es cuando los cromosomas ya están unidos a sus diferentes polos mitóticos y se empiezan a descondensar. Esto significa que se empiezan a ser más grandes, extensivos, a desenrollarse y a descondensarse. Y aquí es donde ya no los podemos observar. Aquí en esta telofase se los había mencionado que ocurre la citocinesis. Esta citocinesis es la división del citoplasma cuando los nuevos cromosomas se empiezan a cubrir de una nueva cubierta nuclear, valga la redundancia, y aquí, esta cubierta nuclear se empieza a formar, cubriendo o enrollando lo que es, o conteniendo lo que son los nuevos cromosomas. Para que... Una membrana. ¿Vale? Una membrana nuclear. Ajá. Ajá. Para que se haga, o para que se divida la célula, se debe de gran importancia o se lleva de la mano lo que es la formación de un anillo de actina. ¿Vale? Se salió la doctora, creo. Ah, bueno. Espera. Saca la chela mejor, güey. Órale. Ahí los espero. Pues sacar los mocos. Jálate. Guarda silencio, Chano, por favor. Ok, ya me voy. Me gusta tu boca. Ay. Bueno. Bueno. Sí, ya otra vez. ¿Se me fue a mí el internet o se fue en general? Creo que a usted. Yo creo que a mí, porque me sacó, pero ya estoy aquí otra vez. Ajá. Nos quedamos en que iba a haber una constricción, ahora sí, para hacer la citoquinesis. Para la división de la célula y la citocinesis se necesita de la formación de un anillo de actina y miosina. Este va a ser contráctil porque, como sabemos, la actina y la miosina nos volvemos a encontrar en el músculo. Estos son contráctiles y pues obvio también. Y se va a situar en la zona inferior de la membrana celular, como podemos observar aquí. Se va a seguir contrayendo para formar un surco. Este surco se va a llamar surco de segmentación, que se va a ir estrechando hasta poder tener la división de la célula, la división mitótica, y tener 2 células, como podemos ver aquí. El surco de segmentación ya se estrechó y de hecho ya se desformó y ya tenemos una célula hija, 2 células hijas con el mismo material genético que su célula antecesora. Bien, entonces, en la telofase, ¿qué ocurre? ¿La citocinesis o la cariocinesis? En la telofase se ocurren las dos.
porque se termina el proceso de la cariocinesis, pero también aquí ocurre la citocinesis. O sea que para mí ocurren las dos. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Entonces, ¿qué pasa en la anafase, telofase, anafase? Hay la cariocinesis. Entonces, no es lo mismo. O sea, en la telofase lo que sucede es que se hace la constricción, ¿sí? Vamos a ir de la célula para hacer dos, pero ya se forman sus dos membranas celulares. Eso ocurre en la telofase. Y en la anafase ocurre ya la citocinesis o citoquinesis, como quieran llamarle, que es ya ahora sí totalmente esa constricción en su totalidad, dando origen a dos células hijas idénticas, ¿no? Así es. Entonces en la telofase solo ocurre la citocinesis y en las 3 anteriores o 4 anteriores se encuentra la cariocinesis. Ajá. Bueno. O sea, ocurre la división de lo que es la formación del núcleo en cada una de las células. Y en la anafase ocurre ya totalmente la constricción de ese anillo de actina y miosina, haciendo una separación y formando dos células. Desde la telofase ya se va haciendo esa constricción, dando una separación de los cromosomas, como podemos ver, hacia el lado derecho e izquierdo, para formar dos membranas nucleares, la cariocinesis. Y en la anafase, la citocinesis, que es la formación de las dos células, haciendo que ese anillo de actina y miosina termine en su totalidad separándola en dos células como tal. Ajá. Porque ahorita que me expliques la anafase, vamos a ver qué es lo que dices. ¿Anafase? Ajá. Ya la pasamos, doctora. Ajá, sí, anafase y telofase. A ver, yo estoy equivocada, entonces, a ver otra vez. Doctora, ¿no se supone que en la anafase es donde los cromátides se convierten en cromosomas? O sea, ¿cómo que cambian? Ajá, cámbiame la anterior. Perdón, doctor, sí estás bien. A ver, cámbiamela ahí. Ahí en la fase es donde ya como dijo el doctor, se convierten en cromosomas. Sí tienes razón, doctor. Se van acortando esos microtúbulos que están adheridos al centrosoma, como lo había dicho su compañero, dando ahora sí el cromosoma homólogo hacia un uso y el otro cromosoma hacia el uso contralateral, formando entonces ahora sí, como tú ya dijiste, doctora, los cromosomas en realidad. Sí, doctor, tienes razón. Y en la telofase ocurre la citocinesis y la cariocinesis. Sí, estoy bien. Estaba yo cambiando la secuencia. Es profase, metafase, anafase y telofase. Sí, está bien. Y esto sería lo importante de la división mitótica, el resultado de dos hijas idénticas genéticamente a la célula antecesora. Cabe destacar que aquí van a ser dos células diploides, al igual que su célula antecesora, que va a ser diploide. Haploide. Va a ser, no, van a ser diploides. Ajá, por eso, sus dos, espérenme, a ver, ya me confundí. El resultado de dos células hijas van a ser diploides y la célula antecesora también va a ser diploide. Así es. La diploide va a dar dos hijas idénticas a la mamá, dos células diploides. Sí, así es. Por eso es que en la fase se duplican, recuerda, duplican sus cromosomas para que lleven la misma. Así es. ¿Me puedes poner la anterior, la de la anafase? ¿Aquí? Ajá. Aquí, lo que sucede es que aquí en la anafase, esta imagen que está abajo, tiene como el crossing over. Aquí no hay, en la mitosis no hay crossing over en la anafase. Bueno. Ajá. Porque aquí en los cromosomas que están abajo ya hay una recombinación, pero aquí no ocurre recombinación, simplemente es que es una idéntica a la otra, a la homóloga. Ocurre una replicación igual. Entonces, para que no vayan a entender que hay. Bueno, porque eso ocurre en la meiosis. Muy bien. Se me olvidó de comentarles esto, del entrecruzamiento de los genes, porque ya no encontré otra igual, así que pues esta, que más o menos... Sí, está bien, pero digo, para que sepan que no ocurre ahí, en la mitosis. Muy bien, doctor Villanueva. ¿Alguna pregunta hasta aquí o que alguien quiera agregar algo en lo que está la mitosis?
¿Puedo preguntar algo? Sí. Claro. Es que había, no me acuerdo si lo escuché o lo leí, que durante la mitosis, o bueno, antes de que se hiciera la mitosis, los organelos de la célula se lisaban, ¿no? Todos los organelos. ¿Qué pasaba? ¿Es cierto eso? Sí, porque... Ajá, como que se destruían. Sí, los organelos al mismo tiempo que se van acortando porque van teniendo es que si hablamos a lo que es la genética microscópica, vamos a hacer que esos microtúbulos al mismo tiempo que se van acortando, van desglosándose para formar, bien dices tú, estructuras, así como la membrana celular de la membrana nuclear de la célula. Efectivamente, todos esos detritus se van a ir utilizando. Entonces, pues bueno, aquí yo quiero que entiendan en la mitosis es que de una célula diploide lo que pasa en la profase, fase S, prometafase, metafase, anafase y telofase, es que van a dar dos hijas idénticas a la madre, que son diploides. De una célula diploide, dos células diploides. Y como bien lo dices, ¿no? Comprender qué es cariocinesis y qué es citocinesis. Y que en qué etapa ocurre, como bien dijo el doctor, en la telofase. Ok. Muy bien, sí, doctor. Pues bueno, continuamos entonces. Me dicen cuando ya estemos cerca de la hora. Son las cuarto para la una. Ajá. Bueno, doctora, yo soy Alan y les voy a exponer meiosis. Bueno, empecemos. ¿Qué dice la meiosis? Antes que nada de poner los procesos que conlleva la meiosis, voy a describir lo que es una división celular, la cual sale de una célula diploide, se convierten en 4 células haploides a final de la meiosis 2. Esto sucede solamente en las células germinales. Recordemos que la división mitótica se lleva a cabo en las células somáticas y la meiosis en las células germinales, dadas que nacen, acuérdense que en el epiblasto la segunda semana. Dice que es una división celular que da origen a los gametos, a los ovocitos y espermatozoides. Dice que aquí se crean células de línea germinal, como son los espermatozoides y los ovocitos. Y este proceso meiótico va a llevar dos etapas, meiosis 1 y meiosis 2. Entonces, dice que el resultado son 4 células germinales genéticamente distintas. Ahorita les voy a explicar por qué y cómo se da ese proceso. Dice también que la meiosis es un proceso de reducción. ¿Por qué? Porque reduce los cromosomas totales que tiene una célula germinal. Recordemos que al principio de la meiosis, antes de dividirse, multiplica su número de cromosomas en la fase S, que da un total de 92 cromosomas. Entonces, dice que va a dar 4 células con la mitad del número de cromosomas que la célula de origen. Entonces, iniciamos con la meiosis 1. Dice clásicamente llamada la división reduccional. Dice que de profase prolongada a distinta de la mitosis. Es diferente a la profase de la mitosis. Dice que al inicio de la meiosis 1, las células humanas tienen 46 cromosomas, ¿vale? Entonces, dice que la meiosis se va a dividir en 4 etapas, igual que la mitosis, ¿vale? Que es la profase 1, metafase 1 y anafase 1 y telofase 1. Eso solamente es en la meiosis 1. Entonces, la profase consta de 5 etapas, definidas que hay cambios morfológicos en esta parte. Tenemos la de leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacenesis. ¿Qué va a pasar en la de leptoteno? Dice que aquí tenemos las células homólogas, las cromátidas homólogas, pero todavía no se van a parear. Dice que en la etapa de cigoteno, aquí las cromátidas se van a empezar a alinear, por una proteína llamada coenzima A. Dice que aquí para formar lo que son tétradas y bivalentes. ¿Qué son los bivalentes? Las bivalentes son es un número homólogo de dos. Por ejemplo, lo que es en la meiosis, en la profase 1, cuando multiplican su material genético, hay 92 cromosomas, pero de estos van a ser 46 dobles y 46 dobles de la mamá y el papá, ¿vale? Exacto, así es. Entonces tenemos la etapa de paquiteno, en donde estos se van a hacer una recombinación, genética por entrecruzamiento, ¿vale? Entonces, esa es en la etapa de paquiteno. En la etapa de diploteno,
estas se van a comenzar a separar y van a formar como, se van a empezar a separar, ¿vale? Esto es como que alinearse. Y en la última desdiacénesis, esta ya va a entrar el uso meiótico, que es parecido al uso mitótico. Como ya les había explicado a mi compañero Manuel, es cuando entran los microtúbulos para agarrar las cromátides o los cromosomas y separarlos unos hacia un polo y el otro hacia otro, para formar dos células. Recordemos que la finalidad de la meiosis 1, formar dos células, ¿vale? Diploides, bueno, sí, diploides. ¿Por qué? Porque van a formar una con 46 cromosomas, con 20, no, es haploides, porque una va a tener 23 cromosomas dobles y la otra también 23 cromosomas dobles. ¿Para qué? Para que a la finalidad de la meiosis 2 se dividan en 4 células, cada una con 23 cromosomas, que ya serían haploides. Así es. Entonces. A ver, entonces, recordemos que en la profase, ¿la puedes poner otra vez, tu presentación? Esa es. Ok, entonces en paquiteno, porque algunos dicen en diploteno, los utilizan alguna bibliografía que en paquiteno y diploteno, pero se refiere que es en paquiteno, en el cual empiezan a entremezclarse, y ya diploteno como tal están entrecruzadas, pero no se separan. ¿Por qué? Porque van a ir hacia la parte media, en la parte ecuatorial, que todavía no estamos en la metafase, pero todavía continúan el crossing over, el entrecruzamiento, en la cual llegan a la parte media. Pero para que ustedes lo entiendan como tal, es ahí donde ocurre, ¿no? Ahora sí, doctor, sí estás muy bien. Son vale. tétradas. Entonces, prosigamos. Ajá, tenemos la metafase 1, ¿no? Decimos que la metafase 1, los cromosomas homólogos se conectan de cada bivalente. Recordemos que el bivalente son los cromátides homólogos, o sea, los cromátides iguales, va a tener un par, o sea, 23 cromosomas dobles. Recordemos que esos cromosomas vienen de la mamá y vienen del papá, ¿vale? Dice que un cromosoma homólogo queda conectado a un polo del uso, como ya les había comentado anteriormente. Uno se va a ir hacia un lado y el otro hacia el otro, como ven en la imagen, en la imagen superior izquierda. Bueno, dice que las cromátides hermanas de cada cromosoma homólogo están conectadas al mismo polo del uso, o sea, aquí entra más el uso meiótico, que va a separar esas hebras, esas cromátides, llevándolas una a cada polo. Y dice que esto nos va a dar variabilidad genética. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar más adelante el por qué, ¿vale? Dice que en la anafase, ¿quería decir algo, doctora? Sí, en la parte de la metafase, si ustedes ven, lleva doble cromátida, de tal manera que el cromosoma del padre, vamos a decir, el que está arriba, y el otro, vale, que está abajo, ya va recombinado como tal, pero es una tétrada. Al inicio están unidas en la parte del centrómero. Ahorita pues ya va a empezar la anafase, pero en la metafase están los 4 unidos como tal, y de allí entonces van a ser 23 dobles hacia un extremo o polo, y las otras 23 dobles, como bien dijiste tú, hacia el otro extremo del polo, llevando ya, como bien dices tú, la recombinación genética. Bien, doctor, adelante. Vale. Si hay alguna duda, que nos vayan preguntando para que no nos regresemos luego. Ajá. Sí, está bien. Entonces, la anafase. Dice que aquí se duplica el cinetocoro. Ya les había explicado que es el cinetocoro, que es una estructura proteica situada sobre los cromosomas. Más bien el centrómero, ¿no? Ajá. Entonces, dice que aquí en la anafase es cuando ya se van a separar a las cromátides, recordemos que son dobles, hacia lo que es diferentes polos, como pueden observar en la imagen inferior derecha, ¿vale? Que, por ejemplo, aquí entra la variabilidad genética. ¿Por qué? Porque ya hubo entrecruzamiento y los genes, tanto de la mamá como del papá, se van a recombinar. Entonces, se van a llevar una a cada polo, formando dos células diferentes, genéticamente diferentes. Entonces, es necesario que los quiasmas desaparezcan. ¿Qué son los quiasmas? Los quiasmas son estructuras que están dentro de, bueno, no dentro, es lo que une más bien a las cromátidas, ¿vale? Y necesitan que desaparezcan, ¿para qué? Para que se separen y se lleven a los polos diferentes. Dice que uno de los cromosomas homólogos paterno-materno va a llegar a cada polo, como ya les había comentado anteriormente. Esto va a inducir a una variabilidad genética. O sea, es lo que había dicho anteriormente, que en la metafase 1 es cuando entra el uso meiótico y ya como que intenta separar. O sea, los cromosomas se colocan en un plano, de la placa ecuatorial,
que es donde dice placa coclear hacia abajo, que es como un lugar o donde se van a ubicar los cromosomas para que sean separados. Y en la anafase es cuando ya se comienzan a separar, se comienzan a ir las cromátidas a diferente polo. Sí, ahí en la metafase 1, si te fijas, a ver, ponla por favor. Ahí en la metafase 1, en la parte ecuatorial, el cromosoma homólogo es el que se une, vamos a decir, por el centrómero, como lo estamos viendo. Entonces, el 1 busca al 1, el 2 al 2, y así se están buscando como tal, de tal manera que posteriormente a esto, porque ya es una fase en la cual ya es ahora sí que una fase en la siguiente, que es la anafase, eso se acortan, como bien dijiste, pero vean bien cómo llevan 2 cromosomas y un centrómero. ¿Ya lo vieron ustedes? Se va al lado opuesto, de tal manera que entonces tienen 23 cromosomas dobles. Ahorita lo va a decir el doctor. A ver, sí. Doctor. Entonces, dice que aquí en la telofase 1 los cromosomas se destienden, aunque no tanto como en la telofase de la mitosis. Dice, la envoltura nuclear puede o no formarse, ¿ok? Entonces, al final de esta fase se forman 2 células haploides con 23 cromosomas cada una. Porque, bueno, son haploides, pero en sí, aunque cada célula tiene 23 cromosomas, hay 46 cadenas. Es lo que le comentaba la doctora, que al final de esta meiosis 1 va a haber 2 células, pero con 23 cromosomas de cadena doble. O sea, van a ser 46. Así es. Y esto es lo que al final de la meiosis 1, cuando se forman las 2 células, entonces aquí los que les había explicado, estas células van a ser haploides, ¿por qué? Porque tienen 23 cromosomas, pero son dobles. ¿Para qué? Para que en la meiosis 2 se dividan esas células, se dividan esos cromosomas y queden 4 células con 23 cromosomas cada una, genéticamente diferentes. Sí, la diferencia aquí es que en la profase ya no va a haber multiplicación de los cromosomas, doctor. Ese es el meollo del asunto, por eso se llama haploide. Haploide N, que se llama, que ya llevan una sola información doble. Por eso lo encuentran 23N y es haploide. Ya, haploide quiere decir que ya no se va a sintetizar nuevo material genético. Ahí va a estar, por eso esta se llama la división reduccional, porque estamos reduciendo de 96 a 46 dobles y de 46 dobles, que es la reduccional, a 23 dobles. Ajá. Bien, doctor, adelante. Bueno, va a proseguir mi compañero con la meiosis 2. Ok, Alan, muy bien. Gracias. ¿Quién sigue? Yo, doctora Estrada. ¿Guzmán Castillo? No. No, perdón, Estrada Mondragón. Ajá. Sí. Bien, doctor, adelante. Ya, ok, bueno, tenemos que la meiosis 2 va a ser llamada también ecuacional. Ok, tenemos como resultado de la meiosis 1 las 2 células, que cada una tiene 23 cromosomas, pero van a tener 2 cromátides. Ok, y estas van a tener 46 cadenas de ADN. Ok, bueno, pues tenemos la primera etapa. La primera etapa es la profase 2. Dice que en esta no va a haber recombinación. Y dice que si se formó la cubierta nuclear, esta va a desaparecer. Ok, aquí en la imagen podemos ver que aquí tiene su cubierta nuclear. Entonces dice que en esta fase va a desaparecer. Y los cromosomas se van a compactar e inicia la formación del uso mitótico. Okay. Después tenemos en la metafase 2, dice que los cinetocoros de los cromátides hermanas van a quedar orientados en cada uno de los polos. Aquí el uso mitótico dice que va a ubicar a los cromosomas en una forma de ecuador. Aquí lo podemos ver. Están ubicados diferentes a la imagen de la célula anterior. Y dice que estos van a estar anclados a las fibras cromosómicas del uso, que son estas. Así es. Estas fibras, ¿ok? Después tenemos la anafase 2. Dice que en esta las cromátides hermanas se van a separar, aquí se van a separar,
y se van a desplazar hacia cada polo. O sea, aquí, como se ve, se van a desplazar hacia cada polo gracias al uso metótico, que va a hacer esta función. Y por último tenemos la telofase 2. Dice que en cada polo de la célula los cromosomas se distienden y se forman. Van a volver a formar la cubierta nuclear y cada una de las dos células que iniciaron la meiosis 2 se divide y se forman 4 células haploides. Es decir, que cada célula va a tener 23 cromosomas simples y esto es igual a que tiene 23 cadenas de DNA, porque como empezamos con dos células con 23 cromosomas, pero de dobles, aquí van a terminar ya simples. Ajá, ¿puedes poner la anterior, Christopher, por favor? ¿La anterior? Ajá. Okay. ¿Está? No, la anterior de esa. Ajá, allí. Okay. Bien, entonces el cinetocoro tiene la propiedad de, con las fibras cromosómicas. El cinetocoro es una estructura que, bien dijo su compañero, está alrededor, a los lados del centrómero. Tiene la capacidad, porque ustedes me van a decir, ¿por qué, doctora, si tiene un centrómero, ahora las dos que se alejan a los lados opuestos tienen su centrómero? Bueno, el cinetocoro, si nos metemos más a estudiar un poquito más adentro en la parte genética, el cinetocoro tiene la acción de poder romper ese centrómero y darle a cada cromosoma su centrómero, de tal manera que es por eso que ustedes ven en la imagen posterior que desdobla estos 23 cromosomas dobles, dando ya un solo cromosoma a cada célula, que va a tener 23 cromosomas, efectivamente, 22 autosomas más su cromosoma sexual. Bien, ahora sí, doctor, vaya a la que vaya usted a exponer. Ok, ya aquí en esta imagen se puede apreciar mejor. Ajá. Ok, tenemos aquí la profase 1, cómo está rodeada por la cubierta nuclear. Dice que en esta fase pues va a desaparecer y pasa lo de la metafase 2. Aquí es lo que comentó de los cinetocoros. Me hubiera gustado, bueno, antes de que sigas, ¿recuerdas que los ovocitos primarios, cuando nace la bebé, va a estar en ovocito primario, ¿cierto? Sí. Ovocito primario en meiosis 1, profase 1. O sea, es regresando atrás a lo que ustedes vieron en profase 1, quedan antes de la fase S, ahí quedan. En las 5 etapas de la profase 1 quedan en diploteno. Se me olvidó comentar, perdón. Sí, doctor, en diploteno, en profase 1 nada más. Ahí quedan estancados por por un estímulo antimitótico de la estroma ovárico. Y de ahí. Entonces, ¿qué sucede posterior cuando hay estrógeno? Estas siguen evolucionando y llegan a meiosis 2. ¿En cuál queda antes de que se fertilice? Antes de la ovulación, ¿no? Ajá, en meiosis 2, ¿qué? Ajá, ahí comienza antes de la ovulación y esta va a terminar hasta que el ovocito ya esté fecundado. No. Cuando el ovocito, acuérdense, se está estimulando unilaminar, multilaminar, ¿queda en qué? En meiosis 2, ¿en qué fase? Antes de ser fertilizado. En la metafase, ¿no? Metafase 2, doctor, efectivamente. Ahorita vamos a ver ahí donde es metafase 2, que se queda el ovocito secundario al ser ovulado y antes de ser fertilizado, para que vayan coordinándolo. Ahorita que veamos, bueno, que veamos después fertilización. Sígale, su meiosis 2, doctor. Ajá. Ya. Nos da 2 células, entonces la meiosis 1 nos da 2 células. ¿Cómo son en su cariotipo o cómo son cromosómicamente? Estas van a tener, al final de esta meiosis, vamos a tener que tienen características genéticas distintas a la célula que las generó. Porque dice que en el proceso de la profase 1 va a haber una recombinación genética. Profase 1 de meiosis 1. Ajá, bueno, Ajá. ahí la podemos ver en la imagen, por favor,
señales, ¿dónde están los cambios de coloración? El rojo tiene una porción azul y el azul tiene una porción roja. Y si se fijan, son tétradas, ¿no? No, ya le cambié. Ahí donde estaba viendo, ahí. No encuentro el mouse. No se puede. Aquí está. Ajá. 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 Aquí se ve lo de los colores. Bien. Luego, entonces, en la meiosis se llama reduccional porque teníamos tétradas, ¿se acuerdan? Al momento en que se divide la célula, que dice ahí Clever Furrow, que se está conciñendo, da 2 células, vean, lleva 23, pero dobles. Aquí lo estamos viendo en profase 2. Ahí ya no se va a multiplicar. Y lo que dijo el doctor, metafase, dígame, ¿qué pasa en la metafase? Otra vez, repítamelo. Ok. En la metafase tenemos que los cinetocoros de los cromátidas hermanas de cada cromosoma quedan orientados a cada uno de los polos y son afectados por las líneas cromosómicas del oso meiótico. Así es. Es aquí, todas estas, es que no sale la de esta. Ahí va, ahí va. Ahí va. En el centrómero, ahí en el negro, es donde va a estar anclada por la fibra cromosómica. ¿Sí? Ajá. Y bueno, queremos presentar así ya todo el proceso de mitosis y meiosis juntos. Con meiosis, Póngala anterior otra vez, porque quiero que esa imagen que puso anterior está muy bonita. Póngala, por favor. Sí. Al momento en que está la metafase 2, recuerden, es la posición ecuatorial de los cromosomas homólogos. Bueno, en este caso dobles. De este tal motivo empieza a atraerse hacia polos opuestos. Esta se llama la reducción o como quieran ustedes, separación ecuatorial, porque ahora sí, a nivel del ecuador, como ustedes ven en la parte media, va a dividir a la célula con 2 hijas, vamos a decir, de 23 cromosomas y la otra con 23 cromosomas, que van a llevar del padre y de la madre, por supuesto, ¿no? Muy bien, doctor. Ajá. Y bueno, al final, aquí en la telofase 2, pues obviamente se ven las 4 células que quedan. Ajá. Y cada una de estas ya va a tener ay, ya se me fue el nombre. La cubierta nuclear, perdón. Cada una de estas ya va a tener su cubierta nuclear que había desaparecido en la profase 1 para hacer todo este proceso. Y que cada una de estas tuviera una. Así es, 23 cromosomas simples que van a ser células haploides genéticamente diferentes, porque al entrecruzarse llevaron una variabilidad genética. Ajá. Sí. Bueno, y aquí, doctora, le pusimos una imagen en donde combinamos lo que es la mitosis, la meiosis 1 y la meiosis 2. En la parte derecha tenemos la mitosis, en la parte superior, izquierda tenemos lo que es la meiosis 1 y abajo tenemos la meiosis 2. Recordemos que la finalidad de la meiosis 1 es las 2 células con 23 pares dobles de cromosomas, ¿vale? 46 cromosomas cada una. Y en la finalidad de la meiosis 2 es cuando ya se dividen en las 2 células que dio la meiosis 1, se dividen en 4 con 23 cromosomas cada una. Simple. Es por eso que cuando el espermatocito primario y el ovocito primario van a ser diploides, porque recuerden que llevaban, ¿qué? 46 del padre y 46 de la madre. Pasan en la profase 1, vamos a decir, empieza a dividirse. ¿Y qué sucede? Empieza a replicarse, ¿cierto? ¿No? Va a dar 96 cromosomas en total, cromátidas. A partir de aquí ya no va a haber replicación, por eso se llama haploide el espermatocito secundario. Y ya va a dar una fase reduccional y otra que es ecuatorial, separando esas 2 células. Así es. Exactamente. Por eso se llama un proceso reduccional, porque reduce el número de cromosomas. Exacto. Y el ecuatorial la parte a la célula en 2, dando un cromosoma, tanto materno-paterno,
y con la información y variabilidad genética. Así es. Y bien, como dijeron, que es patognomónico o es de las células germinales, de las células germinales femeninas y masculinas. Entonces, ¿vieron en qué fase cuando nace la recién nacida? Profase 1 de meiosis 1. Ahí empieza a estar estática en dictioteno, como dijo dictioteno, como quiere llamarle, estática, hasta que llega en la adolescencia, empieza el estrógeno, y esa meiosis 1 termina, inicia la meiosis 2, y queda el ovocito, inicia en la meiosis 2 y queda en metafase 2, que es lo que va a hacer que se ovule, y si se fertiliza, termina la meiosis 2. Ahorita lo vamos a ver adelante. Bien. Ok, y bueno, ese ya me pertenece a mi compañera Paulina. Ok. Hola. ¿Sí me escucha? Sí, ¿verdad? Guzmán Castillo, ¿verdad, Paulina? Ok, adelante, sí. doctor. ¿Te digo las preguntas o ya hasta el final? Y una vez dígamelas para que yo pregunte. Bueno, ¿en qué semana llegan las células germinales a la cresta gonadal? Bien fácil. Sandy Osiris. Sandy Osiris. ¿Está o no está? Aquí estoy, doctora. ¿Me podría repetir la pregunta? Aguántame tantito. El audio. A ver, perdón. Ya ahora sí, doctora Osiris. Sí, ¿me podría repetir la pregunta nada más? ¿En que llegan las células germinales primordiales a la cresta gonadal? ¿No es en la quinta semana? Ajá. Sí. Muy bien. Más difíciles las preguntas. Ok. A ver. ¿Ya contestó? Sandy Osiris contestó, ¿verdad? No, otra. ¿Otra? A ver. Sí. ¿Aproximadamente cuántos ovocitos tenemos en el nacimiento? Donaciano. Presente, doctora. Muy bien. ¿Cuántos? A ver, otra vez, doctora. ¿Cuántos ovocitos Sí, que se aproximadamente. Ajá, sí. Después del nacimiento tenemos aproximadamente 40 millones. No. Es No. que, ¿Yo la puedo contestar? ¿O te refieres a lo de 24? Al nacimiento. ¿Perdón? Al nacimiento. Al nacimiento 1, al nacimiento 2, al nacimiento 3. Donaciano no supo. A ver, ¿La puedo Jimena. contestar yo? Jimena Yunuen. ¿No son 2 millones? Así es. Jimena Yunuen, muy bien. Ok. Bueno, ya están las dos preguntas. Espérenme un minutito. Sí. Voy a contestar una llamada, un segundito. Sí, doctora. Está prendido. Pau, ¿Está prendido el audio? ¿no iba yo primero? ¿O no importa el orden? No importa. Voy a dar la introducción de esto de gametogénesis. ¿O lo quieres decir tú? No, está bien. Nomás preguntaba. Bueno. Ok. Nomás para saber. ¿Cómo no se va a poder apagar? Fíjate. Alan. Alambrito. ¿Qué quieres? Estaba checando mi micrófono. Bueno, probando audio. 2, 3.
DJ Sánchez. A perro, ¿eh? DJ Alan. Saca el cubetazo, Sánchez. Alan, ponle abajo en ocultar, en la barrita esa que dice dejar de compartir, ponle ocultar, por favor. Gracias, qué amable. Eso querías, Amante. Espérenme porque Joven soy amante de pobre. la medicina. Eso querías, ¿no? Pendejo. Chano, no digas groserías, por favor. Ay, que los estén escuchando. Ok, listo, gracias. Muy bien, vamos a ver entonces gametogénesis. Muy bien. Adelante, doctora. Sí, ¿le puede regresar a Alan, please? Alan Paola. Alan. Guzmán Castillo, Paulina, no, sí, Paulina, ¿verdad? Sí. Ajá, perdón. Muy bien, vamos a ver gametogénesis. Sí. Bueno, yo hice esta tablita porque así se me hizo un poco más fácil ordenarlo. Y bueno, las células germinales primordiales se van a generar a partir de la segunda semana. Estas, el objetivo de estas es formar las células sexuales y llegar y estas van a llegar a la cresta gonadal, donde ya ahí, a partir de ahí ya se van a empezar a madurar. No, se van a empezar a ver si se va a ovario o a testículo, ¿no? Y bueno, aquí bueno, antes de, lo voy a decir que las células seminales primordiales, estas, en la quinta semana van a llegar a la cresta gonadal. Sí. Y la migración se divide en dos partes, en la pasiva y en la activa. Por lo que yo entendí, la pasiva, las células se van como empujando, o sea, como que se dejan ir solitas, ¿no? Y la activa es cuando las células, estas solitas ya se empiezan a activar y ya empiezan a decir, no, yo tengo que como que llegar a la cresta gonadal, pero ellas ya solitas. Si recuerdan que había un crecimiento de fibroblastos 2, 4, 8, esos estaban en el mesenterio dorsal, como había aquí bien lo pusiste, doctora, mesenterio dorsal del intestino caudal posterior. Esa abarcaría la migración pasiva. Ya la migración activa es cuando ya están en ese mesenterio y los genes que están en la cresta gonadal, recordemos que había el SF, que son ligandos, van a hacer que sea una migración mucho más activa, lleguen, porque recuerden que en el transcurso de ese camino, de su migración, se van multiplicando por mitosis, esos ya empiezan a... Sí. Ok. Ajá, bueno, entonces, las células, van a estar en el epiblasto y estas, por medio de la línea primitiva, van a llegar al saco vitelino y ya estando en el saco vitelino va a ser, va a ser la tercera semana. Alan, ¿le puedes, cambiar, please? Ajá, aquí podemos ver que está el epiblasto y las células germinales van por la línea primitiva, que estas, pues, como ya nos había dicho la doctora, pues si se llegan a perder, a desviar o a irse por algún otro lado, pues estas pueden causar teratomas o tetratocarcinomas. Los teratomas, perdón, son benignos y los tetratocarcinomas son malignos. Terato. Bueno, es. Sí, doctora, está bien. Sí, los teratomas pueden llegar a tener pelos y
uñas y así, por lo mismo de que las células germinales son pluricelulares o algo así, ¿no, doctora? Ajá. Ujú. Y bueno, ya del saco vitelino, Alan, si le quiere regresar otra vez a la tablita, por fin, para que me entiendan bien, ya si lo revuelvo me dicen. ¿No? ¿Le regresas? A la primera, Alan. A la primera, ajá. Ahí. Ajá. Bueno, ya estando en el saco vitelino, estas, se van como a regresar por el intestino, ¿no? Ajá. Y estas por medio de, aquí entre el intestino caudal y el mesenterio dorsal, va a ocurrir el plegamiento. Pero esto ya estamos aquí en la 4ª semana. El plegamiento en el disco ¿cómo se dice, doctora? Disco laminar, ¿no? Laminar. Ajá. Bueno, en el plegamiento lo que va a hacer es como hacerse una bolita para que ya se pueda empezar a desarrollar bien. Y ya aquí ya estamos en la 4ª semana. El mesenterio dorsal, aquí es cuando ya aprovechan las células a activar bueno, válgame la redundancia, su migración activa, porque ya aprovechan que el mesenterio dorsal fija todo el interior, ¿no? Entonces, ya las células activan, pues, ay, perdón, lo repetí, su migración activa y ya estas llegan a la cresta gonadal y esta ya sería la 5ª semana. Ahora sí le cambias, Alan, porfis. Ajá. Y bueno, ya en la 5ª semana, ahí es cuando las células germinales primordiales se van a empezar a migrar a los ovarios o al testículo, ya es cuando o van a ser ovogonias o espermatogonias. Y bueno, ya yo les voy a explicar ahorita ovogénesis, que pues ya les dije que es cuando las células germinales primordiales migran a los ovarios del feto y se diferencian en ovogonias. Y estas, en todo este proceso, pues van proliferando gracias a la mitosis, ¿no? Ajá. ¿Le cambias, Alan, porfis? Y bueno, al final del 3er mes, estas se disponen en grupos rodeadas por una capa de células epiteliales planas, como podemos ver en la imagen, y estas son conocidas como células funiculares. Casi todos los ovogonios se transforman en ovocitos primarios durante la profase de la primera división mitótica, como ya habían mencionado. Y en este momento, por lo que yo entendí, ya no hay ovogonios. Cada ovocito primario está rodeado por una sola capa de células foliculares y es lo que forma el folículo primordial. Exacto. Entonces, la ovogénesis, que ya vimos que era la etapa prenatal y postnatal. En la prenatal se dice que en el 5º, 4º mes es cuando, 3er mes o 4º, cuando en el 4º, eso ocurre la mayor replicación de las ovogonias. Llega a su replicación máxima, que eran 7 millones, y a partir de allí, al 7º mes, empiezan a formarse los ovocitos primarios, que van a llegar a ser, cuando nace la bebé, 2 millones, ¿no? Bien, doctora. Y bueno, los ovocitos primarios se detienen en la profase y no completarán su división meiótica hasta la pubertad. Profase 1 de meiosis. Sí. Ahí, como dices, mira, casi todos los ovogonios se transforman en ovocitos primarios durante la profase de la división, una división meiótica, la división meiótica 1. Muy bien.
Ajá, entonces esta fase, pues se va a poner como en reposo y esta es, inducido por el inhibidor de la maduración del ovocito. Ajá, de la mitosis. De la mitosis. Sí. De la meiosis, perdón, doctora. Factor inhibitorio de la meiosis. Ajá. Y bueno, en la pubertad un ovocito reanudará la meiosis y requiere del desarrollo del folículo primordial que lo alberga en el folículo primario o prenatal, en el secundario o antral y en el terciario o preovulatorio. Así es. ¿Le cambias, Alan, porfis? Y bueno, mientras el ovocito primario empieza a crecer, las células foliculares que lo rodean pasan de planas a cúbicas para generar un epitelio estratificado de células granulosas. Y aquí podemos ver en la imagen. Las células granulosas descansan sobre una membrana basal que las separa del tejido conjuntivo circundante del ovario que forma la teca folicular. Y las células granulosas y el ovocito segregan una capa de glucoproteínas en la superficie del ovocito que forma la zona pelúcida, que es ese rojito que se ve ahí. Así es. ¿Le cambias, Alan, porfis? Y bueno, mientras los folículos continúan creciendo, las células de la teca folicular se estructuran en una capa interna de células secretoras, que es la teca interna, como vemos en la imagen, y una cápsula fibrosa externa, que es la teca externa. Es que, teca funicular, ¿verdad? Es folicular. Ajá. Creo que me equivoqué. Alan, le regresaste sin querer. Sin querer queriendo. Ahí. Y bueno, a medida que el desarrollo continúa, aparecen espacios llenos de líquido entre las células granulosas y la coalescencia de estos espacios forma el antro. ¿Le cambias, Alan, porfis? Y bueno, antes que le cambie, dígame las imágenes que pasó, porque hay dos imágenes. Atrás. ¿Cuál es? La anterior. ¿Le regresas, Alan, porfis? Ajá. No, se formó el antro folicular, ¿no? Ahí está. ¿Qué estructuras aparecen nuevas? Ay, híjole. No me acuerdo, doctora. Bien, recordemos que ese antro quiere decir es un espacio. ¿Y ese espacio se llena de qué? Del líquido, ¿no? Del líquido folicular. ¿De dónde viene ese líquido? Sí, viene en el libro. ¿De dónde viene? Sí. Ay, no me acuerdo. ¿Qué diferencia hay entre la teca interna y la teca externa? Que estamos viendo ahí, que es en azulito y en teca interna y teca externa. Pues que la teca interna, esta es de secreción esteroidea o algo así, ¿no? Sí, y vascularizada. Es lo que le está dando la vascularización al ovocito. Y la teca externa es una más fibrosa, pero también produce ciertos andrógenos. Entonces, ¿qué produce? Porque yo veo un antro folicular chiquito y luego veo un antro folicular bien grandote. ¿Qué sucede? Pues que se llena de líquido, doctora. Se va llenando durante el crecimiento por estímulo hormonal. Es aquí donde el ovario manda estímulos de estrógeno más que nada, hacia el torrente sanguíneo por la teca interna. Y la teca interna también le está produciendo un líquido folicular, llamado así como tal, o licor folicular, expandiendo tanto ese antro que va a formarse ahora sí, abajo donde está el ovocito primario, fíjense bien, un cúmulos ófuros, que es un recubrimiento de la granulosa alrededor
del ovocito. ¿Por qué te pregunto esto? Porque va a formarse la zona radiada y ya está formada la zona pelúcida, que es con la que cuando se ovule va a salir. Ok, adelante. ¿Le cambias a Alan, porfis? ¿Alan ya se durmió? No, la que sí, así es así. Yo la dormida durmió, ¿verdad? Está bien, Alan. Bueno, cuando el folículo secundario ha madurado, una descarga de hormona luteinizante induce la fase de crecimiento preovulatorio y se completa la meiosis 1, lo que lleva a la formación de 2 células hijas, cada una con 23 cromosomas dobles. Exacto. Y el primer corpúsculo polar se dispone entre la zona pelúcida y la membrana celular del ovocito secundario en el espacio previtelino. Y el primer corpúsculo polar, pues también puede experimentar una segunda división. Y la célula entra en meiosis 2, pero se detiene en la metafase aproximadamente 3 horas antes de la ovulación. Y la meiosis 2 solo se completa si el ovocito es fecundado. En caso contrario, la célula degenera aproximadamente 24 horas después de la ovulación. Así es. Y eso es todo de mi parte. Ese espacio perivitelino, no previtelino, ¿no? Ay, me equivoqué, perdón. Es espacio perivitelino. Así es, entonces vean cómo la ovogénesis hace que se termine la meiosis 1, empieza la meiosis 2 y entonces se está preparando a la célula nada más para que sea ovulada, como bien dijo la doctora, 12 horas después, pueda ser fertilizada por el espermatozoide que llegue a la ampolla para terminar, si la fertiliza, termina la meiosis 2. Si no lo fertiliza, no termina la meiosis 2 como tal. Muy bien, aunque es expulsado, es ovulado, pero no termina la meiosis, así se va el ovocito secundario. Bien. ¿Quién sigue? Mi compañero Enrique. Ajá, ok. Muy bien, doctora, gracias. Gracias a usted, doctora. Gracias. Sí, voy yo. Ajá. ¿Lo vas a poner de ahí, Alan? Alan. Sí. Va. Hoy tengo eco. Sí, aquí ya lo uní. Sí, de aquí. Ok, bueno, vamos a empezar. A mí me tocó gametos masculinos, soy Enrique Sánchez Telles. Sí, Les digo las preguntas primero. Hice por dos favor, preguntas. si eres tan amable. Ajá. La primera pregunta sería... ¿Sí? Sería, ¿qué es la espermatogénesis? En palabras propias de mis compañeros. La definición de espermatogénesis como tal. Ajá. Bien, le voy a decir a Frida Sofía Palacios. Hola. Ok, Frida Sofía. ¿Me ¿Qué es la escucha? Sí, te escucho. ¿Qué es la espermatogénesis? Definición. Pues la espermatogénesis es la forma, o bueno, el proceso en el que se van a formar los espermatozoides a partir de lo que son las células germinales primordiales, pues en los hombres. Ajá. ¿Qué más le complementaríamos, doctora? Bueno, pues... Lo que vimos anteriormente con sus compañeros. Sí, que va a constar de varias como fases en las cuales vamos a empezar que vamos a tener primero un espermatocito primario que vamos a tener una espermatogonia que se va a dividir, o bueno, va a convertirse en un espermatocito primario mediante meiosis 1. No. Para después hacerse espermatocito secundario. No, meiosis 1 no va a producir espermatocito primario.
Es por medio de mitosis, ¿no? Y Eso. después meiosis 1 va a formar un espermatocito primario. Un espermatocito primario lo va a convertir a un espermatocito secundario, ¿no? De la meiosis, eso sí. Eso sí, por medio de la mitosis, la espermatogonia va a producir un espermatocito primario. ¿Y luego qué va a pasar, doctora? Bueno, después, entonces, ahora sí vendría la meiosis 1, que va a ser un espermatocito secundario, y después ese espermatocito secundario por meiosis 2 se va a hacer espermátida para diferenciarse en espermatozoide. ¿Y a qué da origen? A 4 espermatozoides. ¿Qué? Maduros. Ajá, genéticamente. Sí, genéticamente diferentes. Exacto. Entonces, en realidad, lo que yo quiero que entiendan cuando hablamos de espermatogénesis, ya no vamos a dar como una definición de secundaria o preparatoria, ya vamos a decir que son células germinales masculinas, las cuales van desde su parte, vamos, desde espermatogonia a la maduración de formar 4 espermatozoides genéticamente diferentes y de ser de una célula diploide a darse 4 células hijas haploides, pasando por un proceso de mitosis, meiosis 1 y meiosis 2. Ven que ya es más completo, nosotros ya lo sabemos a profundidad o lo estamos viendo a mayor profundidad, pero la definición es mucho más completa, a decir, es de una espermatogonia, pasa por un proceso a dar un espermatozoide maduro. Pues sí, pero si estamos ya viendo con mayor especificidad todos estos procesos, podemos dar una mejor definición. Muy bien, Frida Sofía. La segunda pregunta, ¿cuál es, Enrique? ¿Va ligada de acuerdo a la primera o va ligada con la primera? Y a ver. Sería, o sea, sabemos que las células espermatogénicas van a formar los espermatozoides, pero ahora, ¿cuál es la secuencia ¿cuál es la secuencia que van a seguir estas? A ver, Saúl David Mata. Sí, no sé a qué se refiera con su pregunta exactamente, pero lo que yo Las entendí. células espermatogénicas forman los espermatozoides. Ahora, ¿en qué secuencia? Ok, ya. Pues tiene 3 etapas. Como espermatogonia, hace mitosis, dando 2 hijas. El espermatocito primario y otra es espermatogonia A, creo. Esa se tiene Espermatocito que hacer secundario. como. No, pero en la mitosis sale espermatocito primario y una primario. espermatogonia, ¿no? Claro. Ajá. Y luego en la meiosis, entra en meiosis el espermatocito primario y hace, pues son dos meiosis. En la meiosis 1 va a dar como resultado 2 espermatocitos secundarios, pero estos van a ser diploides, entonces van a necesitar de otra meiosis para dar 4 espermátides que ya van a ser haploides. No, también el espermatocito secundario es haploide. Recuerden ¿Es haploide también? que la célula que se forma en la meiosis 2, ya sea ovocito o espermatogonia, va a ser haploide. Solamente el espermatocito primario y el ovocito secundario son diploides. Recuerden eso. Ok. Ajá, y estos 4 espermátides no están todavía como con las características necesarias para hacer un espermatozoide. Entonces entra una etapa que es la tercera y última, que es la espermiogénesis, que es donde van como a tener esas características que los van a hacer espermatozoides, como tener una cabeza donde va a estar el material genético, una cromosoma donde hay enzimas proteolíticas, cuello y acrosoma, ¿no? Acrosoma, ok. Ajá. Un cuello y un flagelo. Y ya así, pues ya pueden fecundar. Entonces, enlistados quedarían así. Sería espermatogonia, espermatocito primario, espermatocito secundario, espermátide y finalmente espermatozoide. Así es. Ajá. Si Esa ya era la fuéramos lista que te pedía. más específicos, cada uno tiene su tiempo, ¿no? Sí, claro que sí. Así es, para tener una cierta maduración. Para la espermiogénesis, ¿qué tiempo tiene para que se transforme una espermátida en un espermatozoide? ¿Son 64 días? No. De 64 a 75. La espermátida en espermatozoide.
O sea, el proceso de espermiogénesis, ¿en qué tiempo ocurre? ¿24 horas? Exacto, 24 horas, unos libros dicen 12, otros 24 horas. Porque una cosa es de la espermiogénesis, de la cual la célula redonda como tal, para ser ya no espermatozoide, son aproximadamente 12 horas. De lo que ustedes les había preguntado de la espermatogénesis, sí, aproximadamente es entre 60 a 72 días, en alguna literatura como tal lo dice así. Por eso que les decía yo en las pláticas anteriores que un espermatozoide que hoy se esté eyaculando se estuvo formando hace 60 días como tal, contando en esos 60 días las 12 horas para que salga la luz del túbulo seminífero. Así es, muy bien. Ok, doctor, adelante. Pasamos a la segunda diapositiva, por favor. Muy bien, los dos tuvieron participación, los que les pregunté. Ok, bueno. Pues la espermatogénesis, como nada más para como introducción, pues bien sabemos que va a ser el mecanismo que se va a encargar de producir los espermatozoides. A este le llamamos la gametogénesis en el hombre y bueno, este proceso va a ser el de los gametos masculinos que se va a desarrollar en los testículos. Este va a tener una duración aproximada de 64 a 75 días y esta se va a llevar a cabo en el epitelio de los túbulos semíferos del testículo. Y también este va a recibir el nombre de epitelio seminífero o germinal. Pasamos a la tercera, por favor. Doctora, disculpe que la interrumpa, ya pasó el tiempo. Ya terminamos, ¿verdad? Ok. ¿Falta mucho? Sí, va a faltar bastante porque va a decir la división. Bien, entonces, doctor Enrique, vamos a dejar esto para el día de mañana, para que terminemos. Y quiero que todos lean, porque de todo lo que se dijo, yo voy a volver a preguntar mañana, de lo que se dijo el día de hoy y de lo que hemos avanzado, para que vayan leyendo sobre los temas. ¿Qué les parece? Sí, doctora. Muy bien. Bueno, entonces, continuamos con el doctor Enrique Sánchez Telles. Les voy a decir sus calificaciones a sus compañeros. Bueno, por ser la primera ponencia, sí me hubiera gustado que sean mucho más diapositivas y todo. Les voy a dar 9 a Emanuel, 9 a Paulina, 9 a Christopher y 9 a Arlan. Ya la próxima, bueno, se van a ir mejorando. ¿Qué les iba a decir? Mañana mismo también les digo, hoy les mando mañana quiénes van a dar la próxima semana los temas, para que los vayan preparando. Sí, doctora. Perfecto, doctora. Gracias. Mañana, primero Dios. Cuídense, por favor. Bye. Gracias, doctora. Bye. Bye.